Ok, entonces empiezo. Ok, estamos en capítulo 39. Yo voy a hacer rápidamente lo que vimos la última vez y seguimos. La última vez lo que vimos es que lo que dijo Baal Hatanya, que los patriarcas llegaron a cumplir la Torah, lo que dijimos que llegaron a los mensajes de la Torah, al propósito de la Torah. Eh, y hoy vamos a ver, después él explicó, perdón, que Dios construyó o mandó a construir el tabernáculo como un lugar donde haya una comunicación entre el ser humano, el pueblo de Israel y Dios. Y es lo que se llama que Dios como hizo un apartamento, entre comillas, en el mundo, que se quiere decir que Él como se reveló y se manifestó en ese mundo. Hasta aquí llegamos. Ahora lo que va a decir Baal Hatanya nos va a explicar cuál es el propósito de los mitzvot de la Torah. ¿Cuál es el propósito de los mitzvot? Y es algo muy importante, yo creo, y lo decimos también en el rezo. Y dice Baal Hatanya, voy a leer las palabras de él, dice כי הגורם השכר המצווה היא המצווה בעצמה, כי בעשייתה ממשיך האדם גילוי אור אינסוף ברוך הוא מלמעלה למטה. Es decir, hay una Mishnah en Pirkei Avot que dice schar mitzvah, mitzvah. ¿Qué significa schar mitzvah, mitzvah? Dice la Mishnah que para que no nos equivoquemos, que la mitzvah, llamamos, tiene una recompensa aparte, sino la recompensa de la mitzvah es la mitzvah misma. ¿Qué significa que la recompensa de la mitzvah, es la mitzvah misma? Quiere decir que dentro de la mitzvah hay la esencia del resultado, ¿no? ¿Cuál es el resultado? El resultado es doble. Un resultado que aquí Baal Hatanya no está hablando es la parte del ser humano, es decir, la transformación de uno mismo por medio de la mitzvah. Y entonces allá no tenemos que buscar una recompensa externa, si tenemos que entender que la recompensa de la mitzvah es la mitzvah misma. Y dos, que lo que es lo que dice aquí Baal Hatanya, que la mitzvah misma nosotros ayudamos a revelar o a hacer manifestar la voluntad divina. Y eso quiero explicar. La idea es que cada mitzvah que nosotros hacemos, cada acción que nosotros hacemos, con la intención de conectarnos a lo que es la voluntad divina, cada acción que hacemos está revelando una cualidad de Dios, ¿no? ¿Qué significa una cualidad de Dios? Quiere decir, el hecho que Dios quiere, por ejemplo, manifestar el concepto, no sé, de bondad en el mundo, que ahorita vamos a verlo, ¿no? Pero cuando Él quiere ahorita manifestar, llamamos el bondad en el mundo, cuando yo hago una obra de caridad, quiere decir, cuando yo hago una acción, esa mitzvah, que está relacionada a lo que estoy haciendo, estoy revelando el concepto de bondad en ese mundo. Entonces, como alguien me preguntó ayer, me preguntó y me dijo, yo no entiendo, nosotros siempre rezamos a Dios. Es decir, que nosotros necesitamos a Dios permanentemente. Y dije, sí. Entonces me dijo, entonces, ¿para qué Dios necesita a nosotros? Es la pregunta que me hizo. Y le dije que la única forma de manifestar y revelar las ideas de Dios en ese mundo es por medio de nosotros. Lo que Dios puede es decir, lo que Él quiera o lo que Él piensa y todo es muy bonito. Pero ¿quién está ejecutando y aplicando y bajando esos conceptos a la vida real? Es el pueblo de Israel, es por medio de los preceptos. Entonces, por eso nosotros decimos que en la misma forma como nosotros necesitamos a Dios permanentemente, entre comillas, Dios necesita al pueblo de Israel permanentemente. ¿Ok? Como dice la Gemara, en Melech Bli Am, significa hay un rey. El rey es muy bueno que es rey, pero si no tiene el pueblo, entonces no sirve para nada.
Él necesita el pueblo para que el rey, que el hecho que es rey, le sirva algo. Pero si no es rey, si no hay pueblo, entonces, aunque sea el rey más grande del mundo, pero no hay pueblo, entonces, ¿sobre qué va a reinar? Igualmente acá, Dios es el rey del mundo, pero si no hay la humanidad y no hay el pueblo de Israel, ¿sobre qué va a reinar? No hay. ¿Me explico? Entonces, esa es la respuesta. Entonces, igualmente dice aquí Baal HaTanya. Y es muy importante ese concepto. Rav Kook lo explica, hay algunos que dicen antes de cada mitzvah, dice Leshem Ihud Kudsha Berichu Shchinte. ¿Qué significa? Nosotros allá decimos, va a traducir Leshem Ihud Kudsha Berichu Shchinte, que nosotros vamos a unir a Dios con su presencia. No, así dice la mitzvah. Hine ani ba, ahora yo vengo ahorita a cumplir la mitzvah X. Entonces explica Rav Kook y dice que cada mitzvah que yo cumplo es para unir a Dios con su presencia. ¿Qué significa eso? Unir a Dios con su presencia. Significa revelar y hacer manifestar las ideas de Dios en ese mundo. Cuando yo voy a cumplir una mitzvah, esa mitzvah no viene solamente para hacerla. Yo veo personas, lamentablemente, hasta que me da lástima, ¿no? Que ellos tratan de cumplir mitzvot, pero todo es, lamentablemente, nos educaron a un mundo bastante egoísta. ¿Qué significa un mundo egoísta? Que todo el día tenemos que saber pedir. Entonces, yo quiero hacer Birkat Kohanim. ¿Por qué hay que hacer Birkat Kohanim? Porque tengo que pedir. Entonces, todo Birkat Kohanim pide. Hay shofar para pedir. Rezo para pedir. Esto para pedir. Todo es para pedir. Entonces, no hay una vida que verdaderamente uno dice, ¿cómo yo puedo aportar un granito más a la manifestación de la presencia divina en ese mundo? No pensar en mí, pensar en Él. Que es lo más normal y lo más lógico, que uno tiene que pensar en Él. Pero lamentablemente no pensamos en Él, pensamos en otras cosas. Pensamos en nosotros. Acá viene Baal HaTanya y nos dice que el propósito de la mitzvah es cómo yo puedo revelar más el nombre de Dios en ese mundo. ¿Qué significa revelar más el nombre de Dios? Cómo yo puedo más hacer, difundir los principios y los preceptos y los conceptos y las ideas de Dios en ese mundo. ¿Ok? Es el propósito de cada mitzvah. ¿Cómo se hace? Por medio de mi acción. Yo actúo, yo hago la mitzvah, o dejo de cometer un error, y en este momento lo que estoy haciendo, estoy revelando el nombre de Dios en ese mundo. ¿Ok? Ahora, de acuerdo a esto, podemos entender lo que dijo Baal HaTanya al comienzo del libro. Baal HaTanya, ¿qué dijo al principio? Baal HaTanya dijo que nosotros tenemos una lucha interna entre nuestra parte animal y nuestra parte espiritual, ¿no? Y nosotros tenemos que hacer dominar la parte espiritual sobre la parte animal y hacerlo guiar, dirigirlo, utilizarlo en la mejor forma. ¿No? Es lo que dijimos. Y esa es la lucha permanente que nosotros tenemos. Dice Baal HaTanya que lo que nosotros tenemos acá es todos los mitzvot, todas las acciones que nosotros tenemos en el judaísmo. ¿Es para qué? Es para utilizar y asociar el alma animal para poder elevarme espiritualmente. Voy a explicarlo. Es un concepto bastante profundo, porque uno pregunta, ¿por qué el judaísmo no es una religión teórica? ¿Por qué es una religión práctica? Es una pregunta, ¿no? ¿Por qué no solamente damos clases como otras religiones? Damos clases solamente teóricamente lo que hay que hacer. Y cada uno va a buscar la forma cómo ejecutarlo en su vida. ¿No? Uno va a yoga, uno va a cristianismo, uno va a Buda, va a muchas cosas. Allá le enseñan ideas. Ahora uno sale de la clase, uno ve cómo lo puedo aplicar en la vida. Judaísmo no es así. Judaísmo no es una religión teórica.
Es una religión teórica, obviamente, es decir, la parte de enseñar, pero con exigencia práctica. ¿Por qué? La explicación sencilla, ¿cuál es? O la explicación básica, no sé si es sencilla, pero la explicación básica, ¿cuál es? Dice, ¿cómo tú vas a poder llevar a cabo esas ideas sin un guía de entrenamiento que se llaman acciones? Es imposible adquirir ideas sin lo que se llama hoy en día tesis, sin práctica, es imposible. Entonces yo quiero ahorita tener ideas en la vida, sea de un concepto A, B o C, está muy bien, pero hay que entrenarse. ¿Cómo va a entrenarme? El entrenamiento mío es por medio de los preceptos y por medio de los mitzvot. Eso es la explicación, y vemos que cualquier otra religión o cualquier otra idea teórica, muy difícil que la gente lo va a practicar en los momentos adecuados. Yo vi mucha gente que hace clases de mindful o que hacen de yoga, pero el momento que ellos le hacen algo que no le conviene o que no le parece, se pone bravos. Entonces, ¿dónde está todo el mindful? Estar en mindful en una clase es muy bonito. La pregunta es si yo puedo ahorita llevar ese mindful a la vida real, en el momento del enfrentamiento. El judaísmo viene y nos da entrenamiento permanente. Y si uno utiliza adecuadamente el judaísmo, porque hay gente que no lo utiliza adecuadamente, pero si uno utiliza adecuadamente el judaísmo, lo que lo tiene que llevar es tener las herramientas que en el momento que va a tener el conflicto y la dificultad, va a tener las herramientas para poder superar. Okay, es la explicación, llamamos, para entender por qué el judaísmo es una religión de práctica y no solamente teórica. Pero Baal HaTanya explica una etapa más. Baal HaTanya dice, hay un Midrash que dice que hay 613 preceptos, ¿no? Se dice Jajamín. Si dividimos los 613 preceptos, tenemos 365 prohibiciones y 248 obligaciones, que en total suma 613. Y dice el por qué ese número, por qué 365 y 248. Dice el Midrash que 365 son los tendones que uno tiene en el cuerpo y los 248 son los órganos que uno tiene en el cuerpo. Ahora no sé si es así o no, la verdad que nunca chequé si verdaderamente tenemos 365 tendones o 248 miembros. Puede ser que sí, puede ser que no importa ahorita. Pero ¿cuál es la idea? La idea es que Jajamim hicieron una comparación entre la práctica espiritual y el cuerpo humano. Y uno dice, ¿cuál es la relación entre los dos? ¿Qué tiene que ver entre la práctica espiritual y el cuerpo humano? Dice Baal HaTanya algo muy grande. Dice el judaísmo a propósito, él puede actuar en dos formas. Ok, para entender, le voy a explicarlo un poquito más. Él puede actuar en dos formas. Uno puede luchar contra de la parte animal que él tiene y someterla a la parte espiritual hasta anularla. Y hay una forma que dicen nuestros sabios y es asociar la parte animal para que sea una herramienta, un asesor a la parte espiritual. El judaísmo no acepta la primera opinión, sino él nos guía para llegar a la segunda opinión. Segunda opinión, ver cómo yo puedo utilizar el alma animal y darle uso para que se utilice para poder santificarla y darle un sentido de elevación espiritual a mi alma celestial. Es la pregunta. Entonces, por medio de los mitzvot, cuando yo hago una acción, esa acción está relacionada primeramente a un órgano,
Hablo, utilizo la boca, utilizo la lengua. Pongo tefilín, utilizo el brazo. Prendo las velas, utilizo la mano. Entonces, allá utilizo algo que es del alma animal. Pero le doy un sentido espiritual. Entonces, lo que yo hago, convierto mi enemigo en mi amigo. Convierto mi parte animal en una herramienta espiritual. Es el secreto del judaísmo. Entonces dice Baal HaTanya, eso es lo que tratamos de hacer por medio de los mitzvot. Y eso está basado, llamamos, en un midrash. El midrash dice, Ve'ahavta et Hashem Elohecha, conocen esto seguramente, amarás a tu Dios con todo su corazón. Y dice Rashi, trae un midrash que dice, en dos corazones, el instinto positivo y el instinto negativo. ¿Qué quiere decir? Dice nuestros sabios, servir a Dios con el instinto positivo es fácil. Pero servir a Dios con el instinto negativo es lo más difícil. Y cuando uno no es capaz de servir a Dios con el instinto negativo, no es porque el instinto negativo es malo, sino porque la persona lamentablemente es tan débil que no tiene la capacidad de utilizarlo. Eso es el problema. Entonces, hay que entender que en la misma forma como uno no tiene la capacidad de enfrentarse al instinto negativo, no tiene la capacidad de enfrentarse a la vida real. ¿Qué significa? La hipocresía. Yo últimamente hablo con varias personas. A mí me dicen algo, a otro dicen otra cosa, el otro dice otra cosa. Bueno, yo ahora me digo, ¿con qué estoy hablando? O que es una persona enferma, que tiene doble personalidad. O que es una persona pero falsa, pero con título. ¿Cómo una persona puede hablarle en una forma y después hablar de otra forma? ¿Cómo puede ser? ¿Por qué uno no tiene el coraje de venir a ti y decirte lo que yo pienso? Y tiene todo el derecho, cada uno tiene el derecho de pensar lo que él quiera. Pero si uno esconde lo que él está pensando, es peligrosísimo. ¿Por qué? Porque es una persona falsa. Una persona falsa con los demás es falsa consigo misma. Y cuando uno es falso consigo mismo, no tiene la capacidad de enfrentar al instinto negativo, obviamente siempre va a esconder de él. Entonces, ¿cómo va a servir a Dios? Es imposible. Entonces, la grandeza del judaísmo es educarnos de saber también convertir lo malo en bueno. Convertir lo negativo en positivo. Convertir el enemigo en amigo. Es lo que quiere decir el judaísmo. ¿Cómo? No por medio de la falsedad, sino ¿por qué? Por medio del enfrentamiento y la orientación y la guía. ¿Sí, Marlene? Rabino, una pregunta. ¿Qué hace que una persona sea tan falsa? ¿La envidia? No, puede ser también la envidia, pero la verdad, muy difícil para mí entenderlo. Ahorita, una persona que tiene pena, por ejemplo, decir algo o algo así, está bien. Pero hay personas que lamentablemente viven en mentira. ¿Por qué? Porque como dicen aquí coloquialmente, que uno quiere estar bien con Dios y con el diablo. Hay seres humanos que lamentablemente no tienen principios. Ahorita, yo puedo decirte, mira, lo que tú haces no me interesa nada y no me gusta lo que tú haces. Está bien. Cada uno tiene derecho a decir, pero por lo menos sea frentero, como dicen, sea franco, sea transparente. Pero si tú no eres transparente, es muy peligroso. ¿Y por qué llega esto? Porque una persona ni es transparente consigo mismo. Porque tiene miedo de ver el espejo. ¿Por qué? Porque no quiere conocerse de verdad. Porque si va a conocerse, se va a escapar de sí mismo. Va a ser una frase poquito fuerte. Él mismo le da tanto asco que no puede ver el espejo.
Y entonces, ¿qué hace la persona? Hay dos opciones. Cuando a mí me da asco lo que soy, lo que hago, trato de limpiarme. Pero hay otra opción, ¿y cuál es? Ponerme más ropas, o como dicen que en Francia, cuando uno tiene mal olor, ¿qué hace? Pone más perfume. Pero el perfume al final no va a aguantar. ¿Por qué? Porque el sudor va a tener su olor. ¿Qué hay que hacer? Bañarse. Váyate a bañar. Y después de bañar, ponga el perfume. Pero no puede poner perfume sobre la suciedad. ¿Pero por qué pone perfume sobre la suciedad? Porque me da pereza de bañarme. Entonces, para que yo salga y tenga buen olor, pero hay que entender que sudor con perfume, no sé, el olor no tan bueno. ¿Me explico? Igualmente la personalidad de uno, cuando uno le da pereza de bañarse, significa de enfrentar a sus debilidades y saber su lugar. Entonces, ¿qué hace? Pone otro trapo y otro trapo y otro trapo para cada vez tapar lo que es. Cuando uno es así consigo mismo, así está con los demás. Pero no solamente esto, recuerda, nosotros lo explicamos, según Rav Kook, hace como un mes y medio, que hay una, acá lo que dice Baal HaTanya, hay una tefilá que dice, Le'olam yeh adam yireh shamayim baseter kevagalui, que uno tiene que ser temeroso de Dios en privado igual como en público, ¿no? Entonces pregunta a Jajamín, dice, no entiendo, tiene que ser al revés. Tiene que ser en público igual como en privado. ¿Por qué dijo en privado igual como en público? Y dice nuestro sabio algo muy, muy grande. Y dice, como una persona se refleja en la parte pública, así es verdaderamente en su parte interna. Cuando uno es falso, por si tomamos ese ejemplo, cuando uno es falso hacia afuera, quiere decir que también hacia adentro es falso. Y es muy peligroso. Entonces viene aquí a Jajamim y nos dicen, lo que nosotros tenemos que hacer es que los mitzvot van a, entre comillas, purificar mis órganos. Y es lo que dice Jajamim, 248 obligaciones y 365 prohibiciones. Cada vez que yo dejo de hacer una acción buena, hay una contaminación a ese órgano, entre comillas. Y cada vez, ¿qué significa? Que mi alma animal tiene más fuerza. Y cada vez que yo cometo una prohibición, contamino también mi alma. Y entonces mi alma animal tiene más fuerza. Tiene más fuerza, puede dominar más mi alma espiritual. ¿Me explico? Es decir, cada acción de cada uno de nosotros da más fuerza a lo positivo o a lo negativo. Es lo que hay. Y obviamente que eso se refleja en los conflictos y en los enfrentamientos en la vida. Cada vez que mi alma animal es más contagiosa, entonces lamentablemente tiene más fuerza. Y cada vez que mi alma animal es menos, tiene menos fuerza. Y entonces el alma espiritual lo puede vencer o por lo menos guiar adecuadamente. ¿Ok? Entonces lo que dice acá, entonces volvemos a Baal HaTanya. Baal HaTanya dice otra vez, el propósito de los mitzvot, ¿cuál es? El propósito de los mitzvot es que nosotros tenemos cada vez que revelar las ideas de Dios en ese mundo. ¿Y cómo lo hacemos? Por medio de la acción. Y cuando hacemos una acción, esa acción utiliza el alma animal para poder reflejar la parte de Dios y poder santificar mi persona. ¿Me explico? ¿Está bien? ¿Está claro? Él da un ejemplo interesante. Dice, ¿por qué la Torah, vio que la mitzvah de tzedakah es muy, muy importante? ¿Por qué? Es bonito la tzedakah, pero ¿por qué? Él dice, según lo que dijimos, cualquier mitzvah que nosotros hacemos una mitzvah con una parte del cuerpo, con un esfuerzo. En cambio, cuando nosotros hacemos una mitzvah de tzedakah, la mitzvah de tzedakah, ¿allá qué está? Todo mi esfuerzo, todo mi trabajo durante todo el mes, ahora yo tengo que compartir esta ganancia que yo tuve, que yo me esforcé con los demás.
Y no solamente esto, sino recibo nada de todo eso. Quiere decir que allá es uso total de la parte animal para un propósito espiritual, que es apoyar, colaborar y ayudar al necesitado. ¿Me explico? Entonces acá dice Baal HaTanya que la mitzvah de Tzedakah es una de los mitzvot interesantes en el judaísmo. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo, él podía alimentar con esa plata su alma animal. Y en vez de alimentar su alma animal, lo que él hizo, compartió esto con un necesitado. Alimentó su alma espiritual con lo más material que él tiene en ese mundo. ¿Entendimos? Entonces, acá podemos ver muchos mitzvot. Y esa es la idea. La idea que nosotros tenemos que saber que el propósito de los mitzvot es esto. Por eso Jajamim dicen, así él empieza, ¿no? Él empieza el capítulo diciendo, Vine tachlit hashlemut hazeh shel yemot haMashiach utchiyat hametim. ¿Qué va a pasar en la época del Mashiach? ¿Qué va a pasar en la resurrección? Ahí vamos a llegar a una cantidad, a un, ¿cómo vamos a decir? Porcentaje muy alto de la difusión del nombre de Dios. Es lo que dice. Y entonces, ¿qué está escrito en el profeta? El profeta no dice que el Mashiach va a venir cuando van a encontrar una vaca bermeja o cuando va a haber problemas. Eso no está escrito en ningún lado, lamentablemente. Lo que está escrito en la época de Mashiach, lo que va a pasar, que va a haber mucho conocimiento de Torah, y eso va a tener un ejemplo y una transmisión a las naciones y al mundo entero. Que el nombre de Dios va a estar conocido en cualquier lado del mundo. Quiere decir, en otras palabras, que la época mesiánica, estamos hablando de la época de la mayor cantidad de revelación del nombre de Dios en ese mundo. Esa es la idea, es el propósito. Entonces, cada vez que yo hago una mitzvah, adelanto la Geula, adelanto la redención, porque cada granito mío de arena que yo hago, cada acción, es un paso pequeño, pero un paso más, que hay más presencia divina en ese mundo. Y lo contrario igual. Cada vez que yo hago una acción negativa, estoy alejando la presencia divina en ese mundo y estoy atrasando la redención. ¿Entendimos? Es lo que dice la Gemara. La Gemara lo dice, ¿no? La Gemara dice que es decir, cuando uno lee la Gemara no entiende por qué cuando yo hago una acción positiva estoy como alabando a Dios y cuando hago una acción negativa estoy como humillando a Dios. Entonces, uno entiende la Gemara, ¿no? ¿Por qué? Porque no obedece. Pero es un entendimiento muy superficial de la Gemara. Según lo que dice aquí Baal HaTanya, se puede entenderlo mucho mejor. Y la idea es que cada vez que yo hago una buena acción, estoy quitando capas y estoy haciendo revelar más a la presencia divina en ese mundo. Y cada vez que yo estoy haciendo un error, estoy poniendo capas para ocultar la presencia de Dios. ¿Ok? Esos son los mitzvot, es el propósito de los mitzvot. Y entonces cada mitzvah está relacionada a una parte de mi cuerpo. Significa el trabajo mío es ver cómo yo puedo utilizar el alma animal para poder elevarme y para poder hacerle utilizar para el crecimiento espiritual de cada. Ahora, él está como sosteniendo esa idea en unos alajot. Va a dar una alajá, no vamos a entrar a todo lo que él dice, pero vamos a entrar a una alajá interesante. Hay una alajá que dice pensar solamente, por ejemplo, si yo voy ahorita a rezar, pero no pronuncio con mi boca, solamente lo pienso,
¿ok? O lo leo con mis ojos, ¿no? Pero solamente está a nivel de pensamiento, no a nivel de hablar. Esa tefilá, ese rezo no sirve. Hay que pronunciar. Es lo que dice Irhu Lav Kedibur Dami. Es decir, el pensamiento no se considera hablar. Es lo que dice. Ok. Ahora, la pregunta ¿por qué? La explicación sencilla, lógica, digamos desde el punto de vista lógico. ¿Por qué? Porque hay que pronunciar, hay que escuchar lo que yo digo. Si yo solamente lo pienso, está todavía acá en la parte de potencial, pero no lo realicé a nivel práctico, a nivel práctico, sí. Baal HaTanya lo explica un poquito diferente. Dice Baal HaTanya, cuando es solamente a nivel espiritual, entonces no utilicé ningún órgano y ninguna parte del alma animal. Utilicé solamente la parte del alma espiritual, la mente. Entonces, ¿y cuál es el propósito de los mitzvot? Es utilizar el alma animal, como dijimos ahorita. Utilizar el alma animal y por medio de ese uso crecer. Pero si es solamente a nivel de pensamiento, no utiliza nada del cuerpo, no utiliza nada de la parte animal. Entonces la mitzvah no logró su propósito. ¿Me explico? Voy a explicar otra vez. Cuando uno solamente lo piensa, ¿qué parte de su ser está utilizando? La mente. La mente pertenece ¿a qué? Al alma espiritual. El alma espiritual no necesita corrección. Ya es espiritual. Lo que necesita corrección o uso correcto es el alma animal. Pero si yo dije un rezo y solamente lo dije a nivel de pensar sin hablar, entonces el rezo no tuvo ningún efecto en mi alma animal. Si no tuvo ningún efecto o influencia en mi parte animal, no se logró el propósito del rezo y de la mitzvah. ¿Entendimos? Por eso dicen que hace falta que uno hable. Cuando uno lo pronuncia, utiliza la boca, utiliza el hablar, utiliza la lengua, utiliza los dientes, utiliza los labios. Entonces hay un órgano de mi cuerpo que se utiliza. Entonces el rezo se usó o se utilizó no solamente la parte espiritual, sino también la parte animal. Pero la parte animal, mi boca, no se utilizó solamente para hablar cosas vanas o cosas mundanas o comer, sino mi boca utilizó unas palabras elevadas. Entonces yo utilicé una parte de mi cuerpo para una elevación espiritual. Ahí es el propósito de la mitzvah. ¿Está bien o que estoy un poquito? Os repito. Cuando yo solamente pienso, utilizo la parte espiritual. Pero cuando yo hablo, utilizo la parte animal para cosas espirituales. Cuando yo utilizo la parte animal para cosas espirituales, santifico lo animal y lo guío para lo espiritual. Eso es el propósito de los mitzvot, según lo que explica aquí Baal HaTanya. ¿Ok? ¿Entendimos? Entonces, eso es cualquier mitzvah que nosotros hacemos. Ahora, recuerdan que nosotros dijimos, ahorita se puede como ligar todo, ¿no? Recuerda que nosotros dijimos también, no sé, hace como un mes o algo así, cuando hablamos sobre la mitzvah, que primero hay que decir berajá y después de hacer la mitzvah, ¿no? Hay una regla en la berajá que cuando yo vaya a cumplir una mitzvah, primero tengo que decir la bendición y después hago la acción. ¿Por qué? Porque ¿qué hace la bendición? La bendición lleva a mi conciencia que la acción que voy a hacer es una acción con el alma animal, pero con el propósito de alimentar el alma espiritual. Pero si yo no digo la bendición, entonces uno puede desconcentrarse. ¿Ok? Es lo que dice la parte de pensamiento.
que hay diferencia entre pensamiento y hablar. Después Baal HaTanya quiere como otra vez traer otra prueba esto y dice algo muy interesante. Nosotros sabemos que los ángeles se llama animales, ¿no? Los ángeles, no los nombres, sino los títulos que ellos reciben, se llaman animales. Lo decimos en la tefilá. Vehayot HaKodesh, y los animales de la santidad. Así decimos en el rezo. O por ejemplo, cuando estamos hablando sobre los ángeles, se habla que ese tiene cara de león, el otro de toro. Es decir, hay una comparación entre los animales, o los ángeles, perdón, a los animales. Así dice el rezo. Pregunta Baal HaTanya, ¿cómo puede ser que vaya a llamar a los ángeles animales? No puede ser. Pero él tiene una explicación muy interesante. Y él dice, ¿por qué? Porque el ángel no tiene libre albedrío. Entonces, cuando el ángel no tiene libre albedrío, el hecho que el ángel ama a Dios, por ejemplo, o teme a Dios, ¿es una virtud para él? No, es su naturaleza. Cuando es su naturaleza, entonces él no tiene ninguna fuerza de transformación, ni de él, ni de los demás. ¿Por qué? Le voy a dar un ejemplo sencillo. Vamos a decir, el perro. El perro que ladra, ¿no? Ahora, ¿acaso el perro puede venir y decir, mira, señores, yo merezco un premio por poder ladrar? Es su naturaleza. La naturaleza del perro es ladrar. Él no hizo nada para adquirirlo y no tiene tampoco un libre albedrío, ladrar o no ladrar. Sí, Daniela. Hay que abrir el micrófono. Sí. Es que esto quería decir, todos los que tenemos perros o animales, mascotas, no hay que explicarnos, entendimos perfectamente por qué son los ángeles los animales. Sí. Porque son incondicionales. Exactamente. Significa que ellos... Sí. Entonces, ahora usted puede entrenar mejor el perro, entrenar peor, esas cosas, pero la idea es que el ser humano, es decir, el ángel no puede venir a Dios y decir, yo quiero un premio por amarte. Que el ángel es el chip tuyo, es la esencia tuya. Entonces tú no tienes el libre albedrío. Entonces como tú no tienes el libre albedrío, entonces hay que entender, cuando hay premio, cuando yo tenía la posibilidad de elegir entre A y B, pero cuando no tenía la opción de elegir entre A y B, no tengo premio, porque no había a elegir, había solamente B, y tú tomaste el B, porque es la única forma. Es uno de los argumentos que le dijo Moshe Rabenu a Dios. Moshe Rabenu le dijo a Dios, mira Dios, yo cada vez te conozco más. Como yo te conozco más, mi libre albedrío se disminuye. Si mi libre albedrío se disminuye, mis méritos también se disminuyen. ¿Entendimos? Muy profundo que dijo. Otra vez. Viene Moshe Rabbeinu y dice, una persona que no te conoce tanto, Dios, todavía tiene el conflicto. Y cuando él va a elegir hacer lo que tú quieres, tiene un mérito muy grande. Pero yo, Dios, dice Moshe Rabbeinu, que yo te conozco tanto, cada vez que yo te conozco más, tengo menos libre albedrío. ¿Por qué? Porque yo estoy seguro en ti.
Entonces, como tengo menos libre albedrío, tengo menos méritos. Y no quiero. Lo que dije ahorita lo dice Rabbi Nachman y Breslev. ¿Qué contesta Dios a Moshe Rabbeinu? Nunca va a conocerme 100% y siempre va a tener la duda que te permita tener el libre albedrío y eso te hace merecer el mérito. Entonces, ¿qué quiere decir? Cada vez que yo tengo mayor libre albedrío, tengo más mérito. Por eso Dios no puede ahorita venir y decir al perro, ¿por qué en Shabbat viste una pelota y la tomaste en tu boca y la cargaste en Shabbat en la calle? Okay. La naturaleza de él. El perro cuando ve la pelota en la calle, agarra y corre con ella, pero está cargando. Okay. El perro no tiene esto, porque no tiene libre albedrío. Entonces tampoco tiene ni mérito ni reclamo. Pero el ser humano que tiene libre albedrío tiene mérito y si no lo hace tiene reclamo. Por eso dice Baal HaTanya que los ángeles recibieron el título animales, no como humillación, sino como definición. ¿Cuál es la definición? Igual como el animal, es decir, en ninguno enseña a la hormiga trabajar 6 meses. No hay una clase de empleo que le enseñan a las hormigas que tienen que trabajar 6 meses para recolectar para los otros 6 meses de lluvia. No. Nadie enseñó al gato que cuando él termina de hacer sus necesidades, que él va a tapar sus necesidades. Nadie le dio esa clase. Entonces, ¿por qué? Entonces, ¿acaso ahorita va a dar premio al gato por haber hecho esto? No, ¿por qué? Porque no es que él tenía un conflicto tapar sus necesidades o no tapar sus necesidades y él decidió tapar, no. Su naturaleza, su instinto es, termina necesidades, automáticamente con los pies está tapando. Es su naturaleza. Yo no voy a dar premio ahorita a la hormiga que trabaja, ¿por qué? Porque la hormiga es lo que es. Es lo que dice la Gemara en Eruvin dice así. La Gemara en Eruvin dice que si Dios no hubiera dado la Torah, hubiéramos estudiado recato del gato, fidelidad del gallo, ¿cómo es? No robar de la hormiga, etcétera, etcétera. Es lo que dice la Gemara. ¿Qué quiere decir? Hay unas características esenciales a los animales que lo tienen, pero no que son ahorita tiene que recibir premio, ¿no? Es su naturaleza, así Dios los creó. Por eso es algo que yo escuché una vez de un rabino, y él dijo, esto que dice el profeta. El profeta es una profecía que leemos en Tisha B'Av. Y dice allá, el profeta dice al pueblo de Israel, y dice así, ¿cómo puede ser que el sabio va a enorgullecerse con su sabiduría y que el fuerte se va a enorgullecerse con su fuerza? ¿Qué quiere decir? Sabiduría, lo que él quiere decir es inteligencia. Dice, ¿acaso tú hiciste algo para ser inteligente? Dios te dio ese don, que tú aprovechaste de esa inteligencia y adquiriste mucho conocimiento. Pero tú, ¿qué hiciste al respecto? Uno que nació fuerte, ¿qué hizo al respecto? No hizo nada. Él nació fuerte. Entonces, ¿cómo tú vas a enorgullecerse? Es decir, en otras palabras, exigir premio o honores de la sociedad sobre algo que tú no hiciste nada al respecto. Por eso ese rabino, por ejemplo, criticó todo el concepto de la competencia de Miss Universe, de la mujer bonita. ¿Por qué tiene que recibir premio por ser bonita? ¿Qué ella hizo al respecto para ser bonita? Si Dios la creó, ¿acaso ella fue y escogió cómo se ve?
No hizo nada. Cirugías, muchas cirugías. Ah, no, yo digo ahorita que cuando era todavía normal, que estaba prohibido cirugías. Cuidarse. Está bien, pero ella no dañó lo que Dios le dio, pero no hizo algo para tener lo que ella tiene. ¿Me explico? Es igual también uno que es inteligente y nunca estudió o nunca leyó y se quedó ignorante. No aprovechó de la inteligencia que Dios le dio. Pero si él va a estudiar, aprovecha de la inteligencia, pero la inteligencia en sí, él no hizo nada al respecto. ¿Me explico lo que quiero decir? Si hay cosas que son nacidas, lo que yo tengo que apreciar, es lo que el judaísmo quiere decirnos. ¿Por qué el judaísmo está hablando tanto de recato? Porque hay cosas que no dependen de la persona. Como dice la Gemara, que había un señor que no estaba muy bonito. Y el rabino, cuando un rabino lo vio, en la Gemara dice, un rabino lo vio y dijo, qué feo este. Y él escuchó al rabino. Entonces vino el rabino y le dijo, mira, si tú tienes problema como yo me veo, vaya al fabricante y reclama a él, no a mí. ¿Qué significa? Diga a Dios, ¿qué quiere de mí? ¿Acaso yo hice algo que mi nariz es así o mis ojos es así? Yo no hice nada al respecto. Es lo que Dios me dio, para bien o para mal. Eso es la parte que no hay ni reclamos ni premios. ¿Sobre qué hay reclamos y premios? Sobre algo que yo tengo que adquirir por mi esfuerzo. ¿Cuáles? Acciones, conducta, comportamiento, espiritualidad. Por eso los ángeles, el hecho que ellos ven y dicen, yo amo a Dios, gran cosa. Obviamente que tú amas a Dios, porque así fuiste programado. Pero cuando, ¿acaso alguien que utiliza, no sé, a Siri, ¿conoces a Siri? Siri, de iPhone. Entonces le dice, Siri, por favor, prográmame ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esto? El alarma para a las 12:43. Y ya te contesta, sí, yo programo. ¿Acaso yo voy a aplaudir a Siri y decir, mire, con acabó Siri, la verdad te felicito, ¿cómo lo hiciste? Está programada para esto. Si no lo hace, hay un problema, hay que mandarlo a arreglar. Entonces los ángeles que dicen, yo amo a Dios, gran cosa, así fuiste programado. Pero el ser humano no es así. El ser humano tiene la capacidad de decir, yo amo a Dios, pero también puede decir, yo no amo a Dios. Él no está programado para amar a Dios. Es un libre albedrío que yo tengo. Cuando yo tengo libre albedrío y elijo el bien, entonces tengo premio, tengo resultado positivo. Y cuando elijo el mal, tengo el reclamo y tengo el resultado negativo. ¿Ok? Entonces, uno de los movimientos eso lo vamos a desarrollar la próxima vez, pero uno de los movimientos, por ejemplo, de los 4 especies que hacemos ahorita en Sukkot, es arriba y abajo. ¿Qué significa arriba y abajo? Eso significa la responsabilidad. ¿Qué quiere decir? Nosotros arriba y después hacemos abajo. ¿Qué quiere decir? Que si cada acción que yo hago, cada mensaje que yo mando, tiene una consecuencia. Cada cosa que mando arriba, hay algo que baja. Siempre. Es lo que se llama acción y reacción. Acción y reacción significa asumir responsabilidad. Cada cosa que yo hago, no hay nada en el mundo que yo hago que no tiene una consecuencia. Positiva o negativa. Pero hay consecuencias. Quiere decir que mis acciones tienen efecto. ¿Me explico? Pero eso, como dije, la próxima vez, vamos a verlo bien, este capítulo. Estamos en el capítulo 39. ¿Ok? Poco a poco vamos. Tenemos hasta 53. No es mucho, pero... Ok. No sé si alguien tiene una pregunta o algo, pero...